No cambia papel. Bueno, damos la bienvenida a este cuarto Happy Hour científico. Les damos la bienvenida a la cabaña de los muñecos, espacio cultural. En estos días tenemos varias actividades. Después pasamos la agenda cuando termine la charla. Y también, bueno, le queremos recordar que antes de irse tenemos el sorteo que es colaborativo con el espacio, porque como saben la actividad es gratuita. Y bueno, eso, bienvenidos y nos vemos con las chicas. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Agradecemos que nos acompañen en el cuarto encuentro de este año del Happy Hour Científico Iguazú. Gracias Genoveva, por haber aceptado la invitación y acompañarnos y compartir con nosotros esta noche. Bueno, yo me llamo Kenia, soy parte del equipo del Happy Hour Científico Iguazú, que es un proyecto de comunicación de la ciencia que llevamos adelante desde el CEIBA, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, una asociación civil que tiene ya 20 años de trayectoria aquí en la ciudad. La sede del CEIBA es aquí en Iguazú, pero es una asociación que tenemos alcance nacional y regional. Y bueno, el CEIBA tiene como objetivo principal generar conocimiento científico sobre la ecología y la biodiversidad de nuestra región para ayudar a la conservación y al manejo sustentable de nuestra región. El Happy Hour Científico, como les decía, es un proyecto de comunicación de la ciencia con el que buscamos generar un espacio de diálogo entre la ciencia y la comunidad, justamente, acercar los temas que se investigan aquí en la ciudad. Iguazú es una ciudad que se destaca por tener un amplio desarrollo en materia de investigación científica. Aquí tenemos 2 institutos de investigación, el IBS, el Instituto de Biología Subtropical, en el cual Genoveva trabaja, el IMIBio, el Instituto Misionero de Biodiversidad, que está aquí en nuestra ciudad, y también hay otras organizaciones donde trabajan científicos y científicas y se dedican a la conservación, como la sede Iguazú de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el CIES, el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales, que está dentro del Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Iguazú en sí es uno de los principales del país y una gran referencia en materia de investigación y conservación. Huiraoga, que es un refugio de animales silvestres que está aquí en nuestra ciudad. Bueno, y varias otras organizaciones más. Por eso, Puerto Iguazú podemos hablar que es un polo de investigación, un polo científico donde se desarrollan no solo los investigadores que están aquí investigan sus temas, son temas que tienen alcance provincial, nacional y regional, porque estamos en la región de la Triple Frontera donde también se trabaja mucho. Bueno, hoy vamos a hablar con Genoveva Gatti, ella es investigadora, y bueno, pero no solamente es de presentarla formalmente, vamos a hacer una pequeña presentación formal de Geno. Es importante que no solamente la idea es dar a conocer los temas en sí que se investigan en nuestra ciudad, sino quiénes los investigan, quiénes son los científicos y científicas que los llevan adelante, por qué se dedican a la ciencia, son amigos, vecinos nuestros aquí de nuestra ciudad. Así que bueno, la idea también es un poquito eso. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram, así que entre nosotros y el mundo esto no nos sale. Y también, bueno, el tema del que vamos a hablar hoy con Genoveva sobre ecología vegetal y clima no se agota. Cualquier tema de los que abordamos no se agota en una sola charla, en un rato, con las preguntas que vamos a tener después, que lo voy a hacer yo y que me van a hacer ustedes después, sino que la idea es hablar de una manera general del tema, generar curiosidad, y después hay canales, hay vías y hay un diálogo que ya se abrió para seguir averiguando sobre los diferentes temas y siempre hay predisposición para eso. Así que bueno, la idea es que hablemos de este tema. Bueno, y como les decía, una preguntita antes de avanzar. ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿No? Bien, vamos creciendo encuentro a encuentro, así que vamos contando. Bueno, antes de arrancar con las preguntas, Geno, vamos a hacer una presentación formal, que la voy a leer, obviamente entenderán. María Genoveva Gatti es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba.
Ella es investigadora independiente del CONICET, se desempeña en la sede de Iguazú del Instituto de Biología Subtropical, que depende del CONICET y la UNAM, y es profesora también de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, nuestra universidad, principalmente en la asignatura donde los estudiantes desarrollan sus propios proyectos de investigación y también en otras materias de posgrado. Su línea de investigación se centra en la ecología vegetal, con interés especial en comprender cómo y por qué responden las plantas a la investigación y sus variaciones y qué pueden anticiparnos sobre el futuro de los ecosistemas bajo distintos escenarios de cambio climático. De todo eso vamos a hablar y entender. También estudia las variaciones en el almacenamiento de carbono en estos ambientes. Ella realizó estudios sobre el bosque atlántico y en otros ecosistemas, aportando al conocimiento y la conservación de la biodiversidad. Bueno, además participa activamente en proyectos de colaboración internacional y en la formación de futuros profesionales, dirigiendo tesis de grado y posgrado, y cuenta con más de 25 publicaciones en revistas nacionales, internacionales y capítulos de libros. Así que bueno, bienvenida otra vez, Genoveva. Geno, te voy a decir gracias por haber aceptado y estar acá y compartir con nosotros un rato. La primera pregunta que te quiero hacer, que siempre les hacemos a todos, es ¿por qué decidiste estudiar las plantas? ¿Por qué las plantas? Y también ¿por qué viniste a Iguazú? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, gracias Kenia por la invitación, por toda la organización previa que nos imagina bastante importante. Gracias a toda la gente que está hoy acá. ¿Quién hubiera dicho que las plantas iban a traer gente del negro? Yo no elegí las plantas. En realidad, a mí siempre tuve mucha curiosidad. De chica veía las cosas de la naturaleza, las hormigas. Quería saber más y me quedaba mirando. Y cuando estaba terminando mi carrera en Córdoba, no conocía, yo soy entrerriana, y de ahí me fui a Córdoba a estudiar biología. Entonces, mi ámbito es bien como un poco más seco, menos verde, más achaparrado. Y me di cuenta, con una amiga nos dimos cuenta que está por ahí, Celita, que estábamos terminando nuestra carrera de biología y no conocíamos uno de los ambientes más biodiversos de la Argentina. Y dijimos, no puede ser. Entonces, falta un poquito para ser bióloga, faltaba eso. Nada, claro, no. Entonces nos vinimos a hacer un voluntariado, vinimos al Parque Nacional, y yo llegué a Misiones y fue como, wow. O sea, todo lo que conocía era exagerado. El tamaño, en la cantidad, en los contrastes, en el rojo, la tierra colorada, el verde. Yo ya había organizado mi vida por otro lado, media que iba a terminar una tesis en otro lado. Y llegué acá y dije, no, yo quiero trabajar acá. Y me quedé. Bien decidida, bien. Bueno, ¿qué es la ecología vegetal? ¿Sabés que me puse a estudiar? Cuando vi la pregunta dije, que lo voy a responder. No, en realidad es algo simple, estudiar las plantas, por qué hay determinadas plantas en ciertos lugares, por qué hay más de unas, menos de otras, qué tipos hay, cómo se relacionan entre ellas, cómo se relacionan con el ambiente en el que viven, y trata de explicar un poco eso que nosotros vemos en todos lados. Esa variedad vegetal, la idea de la ecología es un poco describir eso y entender por qué pasa. La cantidad de preguntas que me abriste, obviamente. Pero bueno, una vez leí que las plantas, las plantas son fundamentales para mantener la vida en la Tierra. ¿Es tan así o es medio exagerado eso? Me dio pie para una de mis fotos preferidas que tengo acá. Es eso. Este es un árbol que quienes hace un tiempo estaban en Cataratas lo conocían seguramente, no está más, no sé qué pasó. Es un buen ejemplo de las plantas como el soporte de la vida, en este caso de las mismas plantas, ¿no? Siempre me maravilló todo lo que crecía sobre ese árbol. Es una alegoría de alguna forma tu pregunta, pero básicamente las plantas son las que producen toda la energía que necesitamos el resto de los organismos vivos para vivir. Entonces, si ellas capturan la energía del sol y el carbono del aire y lo transforman en alimento para el resto de los seres vivos. Entonces, el día que no estén más, desaparecemos
nosotros también. Y también son refugios, son como casa para otras, no solo alimentos, sino que son casa, digamos. Son casa, son alimentos, son refugios, son organismos que permiten regular procesos que ocurren en la biosfera, regulación del agua en el suelo, en la biomasa que viene a ser, voy a usar bastante probablemente esa palabra, la materia viva, o toda la materia generada por los organismos vivos, el clima, la fertilidad del suelo, están metidas en todos esos procesos que sostienen la vida sobre la Tierra. Y vamos a hablar también de que es a distintas escalas, ¿no? Porque tenemos micro, macro. Pero bueno, primero, por eso te decía, tengo muchas preguntas. Y acá sé que es medio no polémico, no es la palabra polémico, pero sí, ¿es el grupo vegetal el más abundante del planeta? Porque acá hay varios que podrían ser, pero ¿es? Depende desde dónde lo miremos. Si es en términos de biomasa, sí, definitivamente. Es el grupo más abundante. En una unidad que es una forma de medir cantidades muy grandes, las gigatoneladas. Las plantas soy malísima con los números, hoy me puse a revisar también eso. 450 gigatoneladas, y el siguiente grupo tiene 70, que vienen a ser los hongos. Y los animales tienen 2. Vamos. Pero yo te primero. Pero en términos de variedades, las plantas están medio que en el intermedio. Si pensamos en el número de especies, los animales son como 8 millones y las plantas en el orden de los 300.000. Qué enorme diferencia, así que hablando en términos de especies y de números. Igualmente, como pasa con todos los reinos, de alguna forma nunca se terminan, faltan conocer mucho, sobre todo entiendo también en hongos y en plantas. O sea, como que entiendo, corregime si no, que son las especies de alguna forma que más falta por conocer, ¿no? ¿O no? No sabría decirte. O sea, sabemos que hay mucho que no conocemos, pero no sabemos cuánto. De todo, tanto de las plantas como de los hongos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto en colaboración con distintos grupos que trabajan con árboles, y la idea es más o menos estimar el número de especies de árboles que hay en el neotrópico. Estamos en el año 2025. Y hoy dice, bueno, a ver, juntémonos y vemos cuántos árboles hay en el neotrópico. Y más o menos la estimación está en el orden de los 23.000 árboles. Especies de árboles, no cantidad. Cantidad. Estaremos en problemas si solo quedaran 23.000. ¿Me recuerdas cuál es la región bien del neotrópico? Sería como la parte tropical de Sudamérica. Tropical, subtropical. Pero acá, Latinoamérica, digamos. Nuestra selva. Bien, y ahora, porque vamos a hablar de ecología vegetal y clima, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del tema del clima, ¿por qué? Directo, ¿por qué las plantas son fundamentales para regular el clima? Pregunta fácil, respuesta un poquito más compleja. Pero bueno, en este proceso de fotosíntesis, las plantas agarran el carbono que está en el aire. Parte del aire es dióxido de carbono formado por moléculas de carbono, este elemento, que es el que forma todas las formas de vida. Lo que hacen las plantas por la fotosíntesis es capturar ese carbono e ir almacenándolo en su organismo. Por ejemplo, el tronco. Y eso puede permanecer ahí guardado centenas e incluso miles de años. Entonces, en la medida que ellas capturan ese carbono y lo guardan, o, por ejemplo, porque también respiran las plantas. Eso es algo que uno se olvida, pero así como no solo fijan dióxido de carbono, también metabolizan, consumen energía para su desarrollo y liberan dióxido. Entonces, ese balance que tenemos entre el crecimiento de las plantas y su respiración impacta en los niveles de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Y esos niveles hacen como una capa alrededor de la Tierra y
forma como un invernadero. Entonces, cuanto más concentración de dióxido tenemos, más calor se concentra y más temperatura tenemos. Cuanto más dióxido de carbono se concentra en el ambiente, ¿verdad? En la atmósfera. Si pones un árbol a crecer, va secuestrando carbono, lo va guardando y lo va sacando. Contribuye a reducir el dióxido de carbono. El tema es que lleva un montón de tiempo eso y de repente se quema una porción de selva y todo eso que estaba hermosamente guardado vuelve. Además, eso en cuanto al carbono y lo que es efecto invernadero, que se llama, y cambio climático, que a la medida que tenemos más dióxido, nos vamos calentando más, y eso desencadena también otros procesos, tormentas más severas, cambios en los patrones de lluvia, pero también las selvas, propiamente dichas, generan lluvia. En este proceso de fotosíntesis, fijan el carbono, pero transpiran agua. Y eso genera humedad en la atmósfera y determina los patrones de lluvia. Antes se pensaba que era como más secundario, si se quiere, o sea que contribuían, pero que no era tan marcado, que había otros procesos más físicos, pero ahora se sabe que las selvas tienen un rol fundamental en determinar estos patrones de precipitación. Por eso es que estamos viviendo más sequías más prolongadas y demás. Está relacionado, ¿no? Todo indica que está relacionado al calentamiento global y a lo que le llamamos el cambio climático. Se predice que van a aumentar la severidad de las tormentas, se va a profundizar las sequías en algunos lugares, se van a profundizar las lluvias intensas en otras regiones. Hay como distintos escenarios que nos predicen qué va a pasar en cada lugar. Acá en Misiones, dentro de todo, los escenarios predicen que no la vamos a pasar tan mal. Cuando hablas de escenarios, ¿a qué te referís exactamente? Hay modelos que usan los investigadores que trabajan en cambio climático, que se fijan qué pasa si aumenta la temperatura global 1 grado, qué pasa si aumenta 2, qué pasa si aumenta 3. Y eso genera distintos escenarios y ponen como a jugar distintos jugadores en la cancha y ven qué va pasando, como para tener un margen de idea de qué va a estar pasando, porque es difícil predecir todo eso. Sí, me imagino, obviamente. ¿Tenés alguna otra foto de algún otro? Tengo una de mis... Voy a seguir, obviamente, pero... De mis principios. Yo llegué y después de mi tesis de licenciatura, me acabo de acordar de tu pregunta, que era por qué estudiaba las plantas. Cuando vine de voluntaria empecé a trabajar en un proyecto con palmito. Y yo quería hacer comportamiento animal. Ese era lo que yo había elegido. Entonces, bueno, era medio complejo. Acá dije, bueno, hago algo de interacciones. Entonces, la idea era ver algo de quiénes consumían el fruto del palmito. El palmito produce un fruto durante el invierno, que es bastante consumido por la fauna, entonces se lo ha indicado como que es una especie que te permite sostener a los animales en periodos de escasez de recursos, que son animales importantes para comer y desparramar otros frutos de la selva. Se le llama la especie clave. Entonces, bueno, me armé todo mi plan de frugivoría, se llama, estudiar eso, qué bonito, en contacto con todo, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, los experimentos. Y llegué acá, era la segunda vez que venía, en julio, que era cuando se suponía que iba a haber fruto de palmito, y se había adelantado la fructificación, no quedaba ni un frutito por ningún lado, y yo tenía que hacer mi tesis de fin de carrera. Y fue tipo, ¿qué hago? Y bueno, ahí salió otro proyecto, que era con un insecto, y después terminé trabajando con las plantas. O sea, pasamos en distintas escalas, animales, el insecto y las plantas. O sea, por más que ahora están más... Que lo bueno es que se quedan donde uno las deja. Bueno, es de mis orígenes. Esa era yo en el 98, 99, no, un poquito más, 2000. Después hice mi posgrado también en Parque. En más de 20 años que no acá en Iguazú. Bien.
Y ahora que recién justo mencionaste que las plantas se quedan ahí, o sea, es mucho más fácil estudiarlas, bla, bla. Acá viene un poco mi pregunta, porque ¿cómo hacen las plantas? O sea, tienen, me imagino, mecanismos para que se pueden adaptar a distintas situaciones de crisis, por ejemplo, incendios se me ocurre. Ahora, incendios u otros escenarios, como decías recién, donde los animales y las personas en sí podemos llegar a escaparnos, pero las plantas no, se tienen que quedar ahí. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo hacen? Las plantas manejan otros tiempos. Uno siempre trata de entender todo desde nuestra posición. Entonces, por ahí, cuando estudiamos las plantas, tenemos que pensar en que son organismos que nos superan ampliamente. O sea, nosotros vamos, venimos y ellos siguen ahí, como estos, son los palos rosas. Y son unos gigantes, acá cerquita, tienen cientos de años, ¿no? Entonces, por un lado, como individuo, que también nos olvidamos eso, son individuos, una sola cosa, no hojita por un lado, palito por otro, es una cosa que funciona toda junta. Tienen la capacidad de ajustar parte de su funcionamiento a las nuevas condiciones. Pero eso tiene que ser paulatino. Entonces, la planta, por ejemplo, estaba creciendo bajo un palo rosa como esto, un arbolito joven, se cae el palo rosa y de repente tiene mucha más luz, lo que hace es producir hojas que son más adecuadas para ese nuevo entorno. Las que tenía no le sirven, porque son muy finitas, se queman fácil con el sol, las descarta y genera otras para el nuevo ambiente. Tienen esa capacidad, que es restringida y depende de la especie. Algunas tienen más capacidad para hacer eso, otras menos. Y el hecho de estar mucho tiempo, la misma especie, no el mismo individuo, en un mismo lugar, les permite, lo que vos decías, la adaptación. Miles de años. Entonces, por ejemplo, en ecosistemas que frecuentemente se queman, las plantas han desarrollado mecanismos de resistencia, como una corteza muy gruesa, entonces evita, esa corteza se deslante y evita que el interior de la planta se levante mucha temperatura. O, por ejemplo, saben que se van a morir, pero lo que hacen es tener frutos que se activan con el fuego y explotan las semillas y con eso vuelven a estar, no ellas, pero sí su descendencia. Qué interesante, eso no lo sabía. O sea, un montón de cosas, pero bien. A ver, me quedé pensando en el tema de la adaptación y que te iba a preguntar, porque yo respondiste que lleva mucho tiempo, esas adaptaciones obviamente, no de un día para otro, y también pasa con el tema del calor excesivo, más allá de que yo mencione un incendio, cuando reciben más luz reciben más calor y ese tema ¿se sabe? ¿Hay alguna especie que pueda adaptarse más rápido que otras? Sea árbol, sea... ¿Se sabe o lo sabes? Entre las plantas y las especies que tienen generaciones más cortitas, como anuales, la posibilidad de adaptarse depende de eso, de tus generaciones, para ir fijando en la descendencia los caracteres que te facilitan sobrevivir en ese entorno. Entonces, los árboles están más complicados. Entonces, si nosotros esperamos que nuestra selva se adapte al cambio climático, estamos literalmente en el horno. Lo que se puede lograr y lo que pueden hacer las plantas es ir corriendo su área de distribución al lugar donde pueden vivir. Las semillas, hay muchas semillas de los árboles viajan. Yo trabajo mucho con árboles, entonces por eso cuento mucho de árboles. Sí, ahora nos vas a hablar de tu proyecto en sí, con árboles. Entonces, lo que puede hacer es, o sea, cuando se producen las semillas, se desparraman en el espacio. Y aquellas que caen en un lugar adecuado para crecer, permanecen, y las otras no. Entonces, si los cambios, por ejemplo, climáticos o ambientales, son paulatinos y lentos, las plantas van acomodando su área de distribución a los nuevos lugares. Ahora, en este escenario que tenemos ahora, donde todo es muy acelerado, lo más probable es que directamente algunas especies tiendan a desaparecer más que a correrse.
Incluso para la dispersión de semillas no solo está el viento en sí, sino que tenemos animales dispersores de semillas. Y si nos empiezan a faltar también esos animales, se suma doblemente ese tema de las plantas y su adaptación a otro lugar. Bueno, ahora como te preguntaba, quiero que nos cuentes sobre tu proyecto en sí de acá en Misiones, de parcelas y de árboles, y qué estás haciendo. Yo aproveché un experimento que ya venía funcionando. Un profe de la Facultad de Ciencias Forestales, que se llama Patricio McDonald, había instalado un área experimental dentro de lo que es la Reserva Guaraní de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, y él lo que hizo fue delimitar áreas de selva y experimentó cómo respondía esa selva a distintos tipos de cosechas selectivas, que es cuando uno aprovecha un árbol o entre 5 y 8 o 10 árboles por hectárea. Es poquito, pero eso genera suficiente impacto como para que la selva empiece a funcionar un poquito distinto. Entonces hay distintos métodos para hacer esa cosecha. Está la que se llama convencional, donde quien cosecha más o menos elige por dónde va a ir, qué va a cortar, por dónde lo va a sacar. Y una que se ha ido desarrollando, empezó en bosques tropicales y después se fue extendiendo, que se llama de mínimo impacto, que se hace toda una planificación previa y se elige en función del tamaño, de la ubicación, de si hay otros árboles de la misma especie, de dejar ejemplares que funcionan como semillero. Entonces hace toda una planificación y es otro tipo de cosecha que se le llama de mínimo impacto, porque la idea es tener una buena cosecha, pero a la vez resguardar y tratar de impactar lo menos posible en la selva. Entonces, bueno, Patricio, este ensayo en realidad empezaron varios profes de la Facu, él lo continuó y generó un montón de información porque luego la cosecha, una vez por año o cada 2 años, él volvía y medía. Ahí tenía, a ver si tengo por acá. ¿De qué tamaño estamos hablando de las parcelas o el lugar? Es una hectárea donde está todo marcado, todos los árboles por acá tengo con una chapita como esta, se le pone un rótulo con un número, entonces nos permite volver y saber que este es Pepe y aquella es Josefina, Adela, todo, está ahí. Son áreas de 1 hectárea en este caso y hay 18 hectáreas. Son unos 7.000 árboles que se marcaron en 1998, pues algunos se fueron muriendo, fueron naciendo otros, pero más o menos la cantidad de árboles que seguimos son unos 7.000 árboles. Patricio lideró este proyecto hasta el año 2006, después tomó otro rumbo y yo venía trabajando con palmitos, mucho con fisiología y se ve que, no sé, tengo la cuestión de que me gusta andar cambiando un poco de cosas. Perdón que te interrumpa, una preguntita. La fisiología, ¿qué estudia? Así brevemente. Procesos de las plantas, fotosíntesis, transporte de agua, cómo se coordina eso, por qué, esas cosas. Y quería tener una visión un poco más grande, más desde lejos, digamos, no tan el proceso tan chiquitito, y empezar a entender más cosas del bosque en general y cómo cambia con el tiempo. Siempre me dio mucha curiosidad el tema de la mortalidad de los árboles, cuánto viven los árboles, cuánto viven acá, cuánto viven en otro lado, y estaba ese ensayo ahí, con todos los datos ahí, tenía una base de datos gigante, entonces un día fui y hablé con él. Le dije, hola Patricio, ¿cómo te va? Mirá, se me ocurrió que podemos pedir plata y continuar esto. Se van a cumplir 20 años, esto fue el 2016, se van a cumplir 20 años de que vos hiciste el ensayo de cosecha, estaría bueno ver qué pasó. Me dijo, dale, buenísimo. Y entonces, acá está Patricio. Los voy a marear un poco. El primero de la izquierda es un investigador de Estados Unidos, Jack Putz, que también lo invitamos a participar de este proyecto y se sumó súper entusiasmado, muy buena onda. El siguiente es Patricio, después estoy yo, y la de la derecha es Natalia Bedri,
que también cayó, ella se recibió en la Facu del Dorado y un poco tiempo después que yo hablo con Patricio, hago proyectos, pido la plata, porque tenemos que hacer eso, ¿no? Casi todos lo saben, pero hay algunos no. Para poder hacer todo esto sale un montón de plata. Y nosotros tenemos un sueldo, no tenemos más. Entonces lo que tenés que hacer es escribir una propuesta y enviarla a alguna fuente de financiamiento, y si les gusta tu propuesta, te dan la plata para hacerlo. Y si no, no. Siga participando. Siga participando. Y bueno, y Nati vino y me dijo, hola, ¿qué tal? Me gustaría trabajar con vos, quiero hacer mi doctorado. ¿Qué podemos hacer? Y fue así como se juntó todo, se alinearon los astros, también les pasa a los biólogos. Y bueno, armamos una propuesta, salió la plata, y ahí arrancamos otra vez a monitorear y seguimos. Y a través de Jack nos incorporamos una red que se llama el Observatorio de Bosques Tropicales Manejados, que es alrededor de todo el mundo, y eso fue como un cambio cualitativo en lo que podíamos hacer. Pasamos de mirarnos entre nosotros y estar acá, a colaborar con gente de otros países, acceder a otro tipo de oportunidades, y bueno, y ahí fue. Y sí, exacto. ¿Y qué se puede comparar entre nuestro bosque con otros? O sea, algo que te haya llamado la atención haciendo comparaciones, quizás no exactas las comparaciones porque no son ambientes iguales, por supuesto, pero que te haya llamado la atención algún dato. Obviamente yo conocí acá primero y después tuve la oportunidad de conocer bosques en Panamá y en Costa Rica. Y allá si acá son grandes, allá son impresionantes. O sea, súper altos y muy abiertos. Como llega poca luz abajo, entonces son muy abiertos y podés caminar. Eso es como maravilloso. Moverte así, ver a la otra persona que está trabajando más allá, acá, a los gritos, en el medio del tacuaral, como se pueda. No estabas en el palmito recién. Sí, pero ya cuando vino, él tiene mucha experiencia en muchos bosques, le llamó la atención que era como despeinada, ¿no? Fue como, nunca, o sea, a mí sí, bueno, no tengo autoridad moral, perdón. Dice, ¿por qué? ¿Por qué son así como, dice, muchos árboles ramificados como bajos, como que no hay un fuste súper alto? Y resulta que las tormentas acá tienen un rol muy importante que no son tan importantes en otros lados. Empezamos a indagar un poco y estamos en lo que se llama un corredor de tornados de América del Sur. Misiones está ahí. O sea, la parte esta de que en un escenario de cambio climático salimos bastante bien parados, no sé, teniendo en cuenta eso. Tenemos una muestra cerveza. Entonces eso también a uno no solo ver otros lados, sino interactuar con otras gentes te cambia la mirada un montón. Y fue como, wow, ¿cómo nunca noté esto? Y así que Selva Despeinada es un nombre para una serie, podemos pensar, Selva Despeinada. Bueno, es verdad que el estudio, tu estudio con respecto a las parcelas, los que nos estás comentando recién, es como el más extenso en cuanto a tiempo en el país. ¿Puede ser? No estoy segura del país, pero con seguridad de Misiones, y en cuanto a superficie también. O sea, es muy difícil sostener en el tiempo un muestreo de semejante dimensión. Para remedir, nosotros vamos, y cada árbol tiene su nombre y apellido, su especie y su etiqueta, y lleva más o menos 4 meses equipos de 5 a 6 personas laburando en el campo. Entonces, sostener eso y conseguir financiamiento para continuarlo y hacerlo con frecuencia es muy difícil, y esa es la razón por la que hay pocos. Sin embargo, cuando necesitamos datos de cuánto se mueren los árboles después de la sequía que tuvimos en el 21-22, si no tenés datos anteriores es muy difícil de estimar. O sea, son súper valiosos, pero muy escasos. ¿Cómo comparás si no tenés ese seguimiento?
20 años, por decirlo así. Bueno, ya... Ay, ¿cuántas preguntas? Bueno, pero no te voy a volver loca en sí. Vos me habías comentado alguna vez que quiero que nos cuentes sobre... No recuerdo el nombre del aparato que medía las frecuencias de... Estoy hablando así muy coloquialmente, pero claro, es... Eso es súper lindo. Por favor, instruíme de vuelta, contanos. Justo es, aquí está, es. Hace poquito, una el año pasado y otra este año, instalamos lo que se llaman 2 estaciones, llamamos nosotros así, dendrométricas, porque eso que está ahí es un dendrómetro, que es un sensor, tiene como un pequeño pistón en la punta, que se apoya contra el fuste del árbol. Y cuando el árbol cambia de ancho, se expande o se contrae, ese pistón lo registra, pero con mucha sensibilidad, a escala de microns. Lo interesante es que eso sucede diariamente. No lo vemos, no nos enteramos, pero si vemos si esto lo graficáramos, no lo puse porque me pareció muy árido, es como si fuera un electrocardiograma. O sea, es igual. El árbol durante la noche se llena de agua, el tronco, porque los troncos de los árboles funcionan como almacén, quiero decir otra palabra, pero bueno, como almacenamiento de agua. Reservorio. Gracias. Como reservorio de agua. Entonces, durante la noche recargan y se expanden. Y durante el día usa parte de esa agua para transpirar, hacer su fotosíntesis y todo, y se contrae. Entonces, diariamente uno ve así en los árboles. Entonces, hay un proyecto nacional liderado por un investigador de Mendoza que se llama Ricardo Villalba. Probablemente lo conocen, él ha trabajado mucho con cambio climático. Y su idea, y en la que estamos involucrados como 90 investigadores de Argentina, es instalar al menos una estación dendrométrica que registra esto en cada una de las provincias que tienen bosques en Argentina. En este momento ya lleva instaladas 30 estaciones. Acá en Misiones tenemos 2. Y cada estación hay entre 6 y 12 árboles con sensores, así. Y esos sensores van por cable a un gabinete. ¿Qué es eso? Que lo monta otra de las investigadoras que se llama Ana Azrul. Cada uno de los sensores se almacena, está registrando todo el tiempo, pero guarda un dato cada 15 minutos. Pero funcionan de manera continua. Todo el sistema se alimenta con un panel solar. Ese panel mantiene cargada la batería que viene ahí abajo y la batería hace funcionar el colector de datos que está ahí arriba, Logger, donde va guardando toda la información de cada uno. Y además, cada estación cuenta con un sensor de humedad y de temperatura, que está puesto en el suelo, porque la idea es para saber mejor qué están percibiendo los árboles en cuanto a humedad. Entonces, podemos ir viendo, por ejemplo, cuando se va secando el suelo, cómo va cambiando ese ciclo de contracción y expansión. Y como tenemos monitoreadas hoy, son 6 especies, 3 acá en el Parque Nacional Iguazú y otras 3 distintas en Guaraní. Entonces, ver cómo cambia ese patrón, ese electrocardiograma, entre especies, a lo largo del año, cuando cambian las condiciones del suelo, cuando pierden las hojas, no pierden las hojas, y hacer como, empezar a entender un poquito más de cerca cómo afectan todos estos cambios a los árboles. Súper interesante. Ahí está. Esta es la estación en el Parque Nacional Iguazú, el grupete que instalamos. Ahora también está Mariana por ahí. ¿Dónde está Mariana? Ahí. Mariana es la irresponsable que decidió también sumarse a la idea, como yo. Este es el otro grupo también que estuvimos en Guaraní, instalando todo. Ahí hay profes de la facultad, están también guardaparques. En el caso de Guaraní,
instalamos la estación en un lugar que tenía árboles muy altos, entonces no había manera que llegara el sol al panel. Así que un par de desprevenidos se treparon a una grapia y de 20 metros instalaron el panel allá arriba para alimentar todo el sistema. La luz tiene que llegar al panel. Yo dije, esto no. O sea, yo estaba segura que volvíamos un mes después, la hormiga había cortado los cables, el panel se había caído, cayó un rayo, todo eso. Yo estaba segura. Hace más de un año que está todo funcionando espectacularmente. Perfecto. Y bueno, ahora ya nos quedaríamos un rato largo, pero bueno, para ir cerrando un poquito. Recién mencionabas, bueno, no solo mencionabas, sino que vemos con todas las personas que interactúas, no solo colegas, o sea, biólogos, biólogas, guardaparques, profesores. ¿Qué importancia tiene trabajar con otros actores? También podemos hablar de otras organizaciones, del gobierno provincial o municipal también, porque la universidad, obviamente, ¿qué importante es eso? Para mí, personalmente, es como la vida y la muerte. O sea, la salida es colectiva y también en ciencia. En mi caso, la colaboración fue la que hizo que yo pueda sostener un montón de cosas hoy en este contexto de país donde el financiamiento está súper complicado, pero con colaboraciones internacionales, con gente que le pone mucha pila y ganas de hacer las cosas, que te entusiasma también, es como, o sea, para mí ha sido fundamental desde el punto de vista anímico, pero también desde el punto de vista operativo para poder seguir trabajando. O sea que considerás, obviamente, que es súper importante, creo que todos coincidimos, el apoyo a la ciencia en sí, y apoyarse en la ciencia también, por los resultados que van teniendo, lo que vamos conociendo, y para, en tu caso puntual, los diferentes escenarios climáticos, sí que es importante contar con esos datos que nos ayudan. Che, mira, me dicen esto los árboles, quizás puede pasar esto, tratemos de prevenir y ver cómo hacemos, ¿no? Hay una última cosa, porque está pero justo acá. Contanos. Este es un timbó gigante que está dentro de Guaraní. O sea, y en la provincia, si bien tenemos una selva despeinada, tenemos así unos gigantes. Había uno dentro de San Jorge también, después le cayó un rayo. Esa es como la parte de abajo, y esa es la parte de arriba. Es un monstruo gigantesco. ¿Qué altura tiene ese? ¿Se sabe? ¿Sabes que ese no sé qué, pero seguro más de 35 metros debe tener? Lo voy a averiguar. Pero, por ejemplo, acá en el Parque Nacional, en la zona cerca de Yacuí, que hay varios palos rosas, ahí medimos uno de 45 metros. Lo medimos, o sea, posta. Usamos una herramienta y fue como, wow, qué bicho, ¿no? Pensar todo lo que vive. Y lo que quería aprovechar a contar es que también a medida que vamos conociendo los árboles, vamos descubriendo que los árboles grandes, además tienen un rol, son muy poquitos, son muy escasos, pero tienen un rol muy grande, porque por ejemplo en lo que es esto de fijar carbono, almacenan desproporcionadamente muchísimo más carbono que aunque tengas 50 árboles pequeños, ¿no? Entonces, y encima son a la vez como más sensibles a la deforestación, porque necesitan el sostén del resto de la selva. Entonces, bueno, quería mencionar estos bichos porque a mí me parecen maravillosos. Y cuando empecé a mandarte fotos eran solo árboles grandes. Y digo, tengo que buscar otras cosas. Pero bueno, nada, quería compartirlo con ustedes porque me encanta. Pero más allá de eso, también los árboles grandes son el refugio y la casa del águila arpía, por darte un ejemplo. O sea, es todo la cadena. Bueno, te voy a hacer la última. ¿Qué te apasiona de tu trabajo? Bueno, cuando estoy en la oficina, digo, quiero ir al campo. Tengo qué ganas de ir al campo. Eso, y voy, y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué cago? ¿Cuántos bichos? Quiero saber mi pelo. No, eso ya no. Pero no, me apasiona o sea, es como la curiosidad, no sé, uno vuelve con
fuimos con Mariana a bajar el primer mes de datos de la estación dendrométrica y no nos aguantamos ni 15 minutos. O sea, queríamos ver qué había pasado. O sea, qué registró, cómo estaban los árboles, funcionó, no funcionó. Como dicen que para que un jardín sea atractivo no se tiene que ver todo desde el principio. Uno tiene que ir entrando y conociendo partes. Es más o menos así. Es que no podés ver mucho más allá de donde te llega la posibilidad, el conocimiento, el saber que hay otras cosas súper interesantes más allá, creo que es lo que me apasiona. Y los árboles, además. Bueno, se nota. Bueno, vamos a despedirla. A despedirla no, porque ahora las preguntas las van a hacer ustedes, pero vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Y bueno, ahora les toca a ustedes preguntar. Yo ya pregunté mucho, ya me escucharon. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Acá está Claudio. Ahí, aquí. Bueno, no era aprovechando la foto del gordito, quería preguntarte dos cosas. Una, si se puede cómo se establece la edad de un árbol así, y si cuanto más gordo, más carbono almacenado, o no necesariamente. Los árboles tienen como ciclos anuales y eso se refleja en las vetas de la madera. Esas vetas son como anillos. Algunos marcan uno por año, otros 1,5 o medio. Hay que un poco entender cómo funciona la especie, pero eso de alguna manera nos permite estimar la edad, contando el número de anillos. Para los que pierden las hojas todos los años, como más fácil. El anillo está más marcado, un cedro por ejemplo, podemos contar y decir, bueno, pero sin cortar el árbol. Sin cortar el árbol puedes sacar una muestra. Se saca un tarugo y ahí se cuentan los anillos. Sí. Y en general sí, en términos generales, cuanto más grande más carbono, pero también depende de lo que se llama la densidad de la madera. Hay maderas que son más livianas y más pesadas. Las que son más pesadas tienen más carbono guardado, tardan más en crecer. Entonces, si vos tenés un palo borracho gigante y tenés un lapacho gigante del mismo tamaño, ambos, el lapacho va a tener mucho más carbono guardado. Palo borracho. Gracias. Me quedé pensando en la selva destinada. Que la justificación tiene que ver con que estamos en un corredor de tornados. Y, a ver, esta selva destinada significa que están como más achaparrados o más anchas las copas, porque es como que están sabiendo que puede haber un tornado, un viento fuerte va a pasar y tienen que prepararse. O sea, ¿lo podés aclarar, por favor? Porque ahora me generó esa gran duda. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. En realidad no. Lo que pasa es, o sea, sí están, esto que vos decías, como más bajos y más achaparrados en comparación con otras selvas que sufren menos cantidad de tormentas, ¿no? Pero lo que pasa es que esas tormentas dañan los árboles, le rompen las ramas y rebrotan. Entonces, en vez de tener este tipo de fustes, como le decimos nosotros, así más altos, están como cuando uno corta en el jardín y rebrota. Entonces están todos, eso sucede como bastante abajo, a veces a los 5 metros, 6 metros ya están ramificados. Y normalmente un árbol que crece en la selva no es así. Crecen muy altos, más rectos, con pocas ramas porque están buscando la luz que está allá arriba. Entonces, pero es por el daño que tienen. Muchos vientos fuertes generan quiebres de ramas y rebrotes. Hola, muchas gracias por la presentación. Me llamo Beatriz, vengo de Chile.
Y de verdad que valoro mucho tu presentación. Yo, acá, hola. Porque sinceramente solo conocía de plantas modelos de cambio climático, nosotros lo hacemos mucho en la Antártica, ¿ya? Y con especies herbáceas, no con especies arbóreas, por lo desafiante que es, sobre todo por cómo tú haces las mediciones, tú sabes, estación, anual, es algo que lleva mucho tiempo, por lo tanto cuesta mucho. Respecto a lo mismo, ¿qué especie tienes tú acá o cuál crees que es la arbórea que mejor se comporta como para poder hacer este modelo y tener predicciones que te pudiesen servir? Eso es algo que no te puedo contestar, pero que en unos años vamos a saber con estas estaciones. Hoy estamos monitoreando 6 especies. El guatambú, el cedro, 2 laureles, uno acá, otro en guaraní. Lo que hicimos fue buscar plantas con distintas estrategias en el año. Las que conservan las hojas todo el año, las que la pierden durante todo el invierno y otras que hacen un cambio de hojas, porque las plantas hacen todo eso, hacen un cambio de hojas muy cortito, para empezar a entender cómo cada una de estas estrategias, porque no nos alcanza con 2 especies cada una, pero bueno, para empezar a asomarnos a este mundo de cómo funcionan, por ejemplo, frente a las sequías. Y además otra cosa que hicimos fue, estamos viendo, como tenemos unos 20 años de datos en las parcelas permanentes, luego vino una sequía muy grande y tenemos una medición posterior, estamos justamente analizando cuáles son las especies que más se murieron frente a esa sequía y cuáles la pasaron mejor, pero todavía no te puedo decir porque estamos en eso. Pero nos vemos en 20 años entonces. ¿Dos? Allá. Y una última pregunta. Respecto al tema de los incendios, acá en el Parque Nacional, ¿existe algún tipo de manejo, por ejemplo, para el bosque nativo? Porque a veces quizás está ese estigma de decir, no lo podemos tocar para conservar. Pero quizás a veces es necesario, no sé, hacer algún tipo de mosaico, cortafuego natural, qué sé yo. ¿Lo hacen acá? De manera natural, la selva misionera no se incendia. O sea, es una selva con mucha humedad. No es algo que sea natural. Por ahí si hay, caía un rayo queda muy localizado. Pero los últimos años, con el cambio de los patrones de lluvia, de las temperaturas, distintos cambios en el uso de la tierra, estamos empezando a experimentar incendios que son difíciles de controlar. Ahora, ¿qué se hace en relación a eso dentro del Parque Nacional? No sé, pero seguramente alguien de la audiencia te puede contar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico y por ahí, prendiéndome a la pregunta de la compañera, quisiera consultar. Entiendo que las investigaciones que ustedes encaran son en terrenos exclusivos de selva tropical, ¿no es cierto? Entonces, preguntarte por ahí si tienen encarado o visto o qué especies crees vos en tu investigación que mejor se adaptan a los entornos urbanos de la ciudad. Porque por ahí yo lo que noto, por lo general, es que las investigaciones están orientadas a entornos idílicos o utópicos o lo exacto para que prolifere la especie, la vegetación, lo que fuera, pero se desatiende por ahí el entorno urbano, como que se disocia la ciudad de la selva, siendo que nosotros somos una ciudad inmersa en la selva. Y mismo la identidad por ahí del iguazuense a veces desconoce de esa selva. Entonces, no sé si hay alguna especie, algún estudio, algo que relacione estas especies arbóreas con la urbanidad, con lo urbano, con la ciudad. Tenés razón, un montón de razón, y hay partes que uno se inclina, ¿no? Uno, como, en mi caso como bióloga, te apasionan esas áreas silvestres y cuesta. Para las ciudades, no te puedo decir una especie, pero tenemos que intentar incorporar nativas, pero lo ideal son plantas que sean bien resistentes a todo lo que es el entorno urbano, con mucho más calor, no sabría decirte qué especie. Palmera puede ser, no sé si me quedé pensando en las palmeras. Las palmeras, el pindó, por ejemplo, Claro. se la banca bastante bien, pero como que no ayuda mucho con la sombra y eso. Pero está buenísimo porque le encantan los loros, entonces si uno quiere que lo visiten los loros, puede poner pindó.
Por ejemplo, las mirtáceas, algunas, la pitanga y todas esas, no son tan buenas para el entorno urbano porque por ahí requieren un ambiente un poquito más intermedio, que no sea tan caluroso o tan seco, pero producen fruta que atrae las aves. Entonces, depende del tipo de jardín que tenemos. Hay estudios, hay mucha gente que trabaja en lo que es arbolado urbano, no soy esa persona, pero sí está bueno tratar de conectar esos dos mundos porque nos hace falta, y Iguazú tiene todo el potencial para traer más naturaleza a la ciudad, definitivamente. Hola, buenas noches. Te quiero hacer una consulta en relación a esto de comenzar a interpretar el paisaje que nos rodea. ¿Qué tipo de mensajes estas plantas, estos individuos nos transmiten? Sabemos que hay como especies muy significativas que vos, al tenerlas presentes en determinados ambientes, te hablan de la calidad del aire, el oxígeno, la vida en general. ¿Qué otros tipos de mensajes te transmiten a vos las plantas cuando llegas a un lugar? Y la historia, por ejemplo, eso a mí me encantó. O sea, a la medida que lo vas conociendo, vos entras a un lugar y decís, acá, ¿será que hubo ganado antes? Porque bueno, encontrás que las plantas crecieron un poquito o ciertas especies están ahí, no en otro lado. Te cuentan un poco, no ves solo la foto, sino qué pasó antes. Hay mucho de eso. La historia, te diría. La historia del sitio te cuentan un montón. Y si uno conoce cómo se comportan, también te pueden decir algo del futuro, ¿no? Pues sí, bueno, acá, si viene una seca, me voy a quedar sin árboles o estos se la van a bancar. Entonces son como una bola de cristal, para atrás y para adelante. ¿Pregunta? Pero, buenísimo. Por ahí lo que me gustaría saber es, por ahí, las preguntas que tienen asociadas con la mortalidad de los árboles. Si ya tienen identificadas qué factores por ahí, o qué preguntas tienen relacionadas con factores determinantes. Y después, otra pregunta, porque escuché hablar alguna vez, un poco de la reestructuración que puede estar sufriendo nuestra selva, en el sentido de si se está retransformando o no, y si tiene un poco que ver con eso. Uy, me olvidé la primera. Los factores. De mortalidad. No es algo que en particular hayamos descubierto acá, pero hoy se sabe que la combinación de un periodo de sequía con una ola de calor es bastante fatal para los árboles. Los árboles, para poder sobrellevar esas temperaturas, están vivos, entonces, y los procesos vivos no soportan mucho más en términos generales de 42, 45 grados. Entonces, una hoja que se calienta más de eso se empieza a deteriorar. Para poder mantener la hoja en una temperatura vivible, necesitan transpirar, y si no tienen agua, se empiezan a recalentar. Entonces, eso es fatal para los árboles, pero lo que pasa es que no se nota en el momento. A veces los árboles entran empiezan a morir y se mueren 2 años después. Pero esa combinación que está empezando encima a pasar cada vez con más frecuencia de periodo de sequía asociado a una ola de calor es la receta perfecta para tener mortalidad de árboles. Lo de la reestructuración. Ay, bueno, una cosa que vemos acá en Misiones, por ejemplo, asociado a, no sé si va por ahí tu pregunta, pero bueno, me dirás, asociado a la cosecha de árboles, como hay tantas tacuaras, enseguida el espacio liberado por un árbol lo dominan las tacuaras. En otras selvas, ahí vuelven a crecer árboles y como que se cicatriza el área. Acá las tacuaras dominan eso, e incluso aparecen muchas lianas, y como que esa recuperación la detienen. Y uno vuelve 20 años después y no creció nada más, y está todo igual como si recién hubiera sacado el árbol. Y esta frecuencia de tormentas, cambio climático, todo hace a lo que, como que con el tiempo, si no prestamos atención, las selvas van perdiendo esta estructura
más dominada por árboles y se empiezan a convertir en áreas un poco más abiertas, llenas de tacuara. No sé si era eso. ¿Alguna pregunta? Y capaz parece un poco pago con todo lo que explicaste, pero esto de la respiración de los árboles terrestres, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué lo hacen árboles? ¿Por qué? Yo te explico el qué. Los árboles usan el agua para poder, ellos abren sus estomas y necesitan mantener humedad en sus tejidos. Abren unos poros que tienen las hojas para poder captar el carbono. Inevitablemente ahí pierden agua. Entonces, para mantenerse hidratados, van chupando agua de las raíces. O sea, para poder hacer fotosíntesis, inevitablemente transpiran, entonces necesitan agua. Ahora, ¿por qué? Te la debo y la buscamos juntas. Bueno, Geno, te felicito. Muy linda charla. Yo quería contestarle al que preguntó por qué se hace con respecto al fuego en el Parque Iguazú. Yo trabajo en parques nacionales y si bien todavía no hubo eventos de fuego, de incendios en el Parque Nacional Iguazú, el parque cuenta con un departamento que se llama Incendios, Comunicaciones de Emergencias, que tiene brigadistas de incendios trabajando ahí, preparados para, digamos, y capacitados para trabajar en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y tiene equipos también, ¿no? Motobombas, mangueras, mochilas, etc. Igual esta gente por ahí asiste a otros parques, ¿no? Entonces va ganando experiencia también. Acá no muy lejos, en San Antonio, hay otro tipo de selva, ¿no? Más de altura, donde predominan araucarias, y esa sí es un poquito más tendiente a quemarse, porque las araucarias son resinosas, y ahí sí han tenido un par de intervenciones, no en la reserva natural, pero sí en los alrededores. Y te quería preguntar, Geno, eso que contaste de las tacuaras que invaden y detienen el proceso, y hablaste de un periodo de 20 años, ¿eso lo vieron en Yaguatí también? Sí, dije 20 años por decir algo en realidad, pero sí, en Yaguatí también se ve. Las tacuaras son un elemento natural y todo, pero estas, me sale la palabra disturbios, que hemos ido generando, más tormentas, más todo, hacen que se hayan vuelto más abundantes de lo que sospechamos que eran antes. Pero en Yaguatí nos sorprendió porque cuando medimos a los 20 años, la mitad de los árboles originales ya no estaban. Fue como, fueron reemplazados por otros. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Y las tasas de mortalidad de árboles, no asociadas a las tacuaras, sino a esta frecuencia de tormenta y todo, es prácticamente el doble de lo que hay en ambientes tropicales. Entonces es como muy difícil volver a reconstruir si además tenés plantas así que tienen ese comportamiento que dominan y de alguna manera tienen esa capacidad de recuperarse. Geno, te voy a traer a uno de tus primeros amores vegetales de vuelta. Ojalá te acuerdes, pero a mí me gustaría mucho que nos cuentes qué viste en aquellas mediciones que hiciste con Sandra Chelear, con el palmito, en ambientes no manejados por el hombre. ¿Qué está pasando y qué vaticinan tus mediciones? Nuestras mediciones. Bueno, yo trabajé dentro del Parque Nacional en un área que le llaman Palmital, de la 101, cerca de Yacuí. Hay también otras parcelas permanentes que se instalaron en el 97, creo. Y después, en el marco del doctorado de una estudiante de Norma, de Daily, se volvieron a medir como 20 años después. Y
Y una de las cosas que vimos que me pareció súper interesante, no sé si era eso o no, pero es que es como estos lugares, hay muchísimos palmitos. O sea, uno entra y ve, es como un mar de columnas. El palmito tiene un tronco bien liso y medio grisáceo. Es súper lindo y es bien abierto, se puede caminar. Y hay, no sé, no me acuerdo, 300, 500 por hectárea, o sea, mucho más que árboles. Y lo que vimos es que en estos lugares, las mismas hojas de los palmitos lo que hacen es, de alguna manera, detener el crecimiento de arbolitos juveniles. En los 20 años desde que se instalaron las parcelas y que se volvieron a medir, vimos que había como un reemplazo. Y la presencia de los palmitos hacía que sea más fácil que sobrevivan palmitos en lugar de árboles. Y había como en ese parche, ¿no? Como un recambio. Se habían perdido árboles y estábamos ganando palmitos porque caen hojas muy grandes que aplastan a los plantines, pero los plantines de palmito tienen un crecimiento vertical como una flechita. Y entonces pueden atravesar esas hojas y además son un montón de semillas, muchísimas. Y entonces algunos sobreviven y vimos eso. No sé qué habrá pasado ahora, tendríamos que volver a medir, a ver si eso que vaticinamos sucede. Era eso. Sí, era eso, que también hay muchas semillas porque ya no hay probablemente consumidores, ¿no? Porque los bichos de interés de Mariano están desapareciendo. Felicitaciones. No, una pregunta. Por ahí la gente no escucha, ¿no? De árboles. Este árbol tiene 1500 años, este árbol. ¿Cuánto vive un árbol en Misiones? O sea, ¿hay un árbol de 1000 años en Misiones? No sé, pero no creo. En general acá no llegan a vivir tanto por esta frecuencia de tormenta y además los rayos, cada vez se conoce más que los rayos son como un factor de mortalidad súper importante de los árboles grandes. Diría que un árbol viejo para Misiones capaz sea, me atrevería a 500 años, con mucha más frecuencia 200, 300 años, pero encontrar un árbol de 1000 años en Misiones me parecería bastante raro. Sí, en áreas como Patagonia, ahí sí, incluso todavía está en discusión si en Patagonia tenemos el árbol más viejo del mundo que ronda los 6000 años o en realidad está en Europa, no sé dónde, que están ahí peleándose y claro, nadie se anima a hacerle mucho al árbol para saber cuántos años tiene porque eso puede ser. O sea, que no, el palo rosa de 45 metros. ¿Cuánto podría entonces? 300. Yo me pregunto lo mismo, la verdad. Pero si yo tuviera que decir, sí, diría unos 300 años, sí, pero hay algunos, no sé si se acuerdan, quienes son de por acá, hace unos años en Península Andresito hubo un corte de palo rosas que no estaba autorizado. Palo rosas es monumento natural provincial, no se puede cortar. Estos se cortaron y un estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales aprovechó eso para hacer esta dendrocronología, contar anillos. Y lo más que llegó eran 200 años. Y eran unos palos rosas bastante grandes. 192 años creo que fue el más viejo que logró fecha. Y eran acostados de este alto, más o menos. Así que... ¿Alguna pregunta? Me quedé pensando en lo que decías de excelente la charla. Buenísima. Hola. No, me quedé pensando porque, por lo que tengo entendido, o sea, en Misiones y con todo este alrededor, siempre desde hace muchísimo tiempo hubo mucha deforestación y probablemente no tengamos, o no sé si hay alguna, pero no tengamos un área virgen, por así decirlo, o muy pocas. Y
que de seguro me quedé pensando en esto que decía de las tormentas, de la selva despeinada, de los árboles bajos, de cómo la tacuara va tomando más y más lugar, y si la deforestación aceleró este proceso, cómo comparamos esos cambios, o siempre la selva fue así, pero antes había quizás árboles que llegaban como este palo rosa o el timbó, había más cantidad de árboles así de grandes, o toda la deforestación que hubo masivamente en nuestra provincia aceleró aún más que nuestra selva quede de esa forma como comparabas con otras, como más chata, más... ¿Se entendió? Con mi respuesta vamos a saber si te entendí. Yo te diría que sí, tiene esto, de alguna manera, esta aceleración que vos decís, o de alguna manera la deforestación contribuye a que lo que queda se vaya degradando. Por un lado, porque se hace más fácil el acceso, ¿no? No es lo mismo entrar a un pequeño porción de selva de 50 por 50 metros que entrar a miles de hectáreas. Entonces ya el acceso implica que uno empieza a hacer algún tipo de aprovechamiento, de uso, de transitar, y eso genera un impacto. Eso por un lado. Y por otro, estos gigantes crecieron en otro contexto, en otro escenario climático. Entonces, ellos eran adecuados para ese momento y no para este. Entonces, todos los cambios que están ocurriendo probablemente, no lo sé, pero existiría la posibilidad que esté acelerando, que perdamos estos testigos de hace 200 años, porque eran adecuados para ese momento, pero no para este. No sé si te respondí. No es la idea. Muy preocupada. Vayan y abracen a sus arbolitos y llegará un momento que en nuestra selva, un futuro, ya esto sea prehistórico. Como, no veremos más ningún árbol de 45 metros de acá a un futuro a 30. No vamos a dejar que pase eso. No vamos a dejar que pase eso. ¡Vamos! ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a saludar otra vez a Geno con un aplauso.